Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Saludo cordial y fraterno a todos los que me ven a esta hora. Gracias por estar siguiendo las reflexiones que hago a diario. Decirles a ustedes que es con el cariño del mundo que yo lo hago, pero que es más como un deseo mío de agradar a Dios en el llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Pero también es un gran deseo mío que si alguien al escuchar la palabra de Dios y logra entenderlas, se convierta de su mal proceder. Quien les habla es un pecador, muchachos, eso lo tengo que aclarar todos los días para que ustedes no piensen que quién es este que se cree porque está hablando de la palabra de Dios. Cuando me declaro pecador ante ustedes es sencillamente para un detalle, no para volverme cínico o hipócrita al declararme pecador, sino para que dejen de mirar al pecador y se centren en lo que yo voy a decir que es palabra de Dios. No es la palabra de César True Arias, simplemente háganme a un lado y céntrense en lo que yo voy a hablar, que es la palabra de Dios. Lo que voy a leer es palabra de Dios, así es que de nada sirve ponerse a juzgar al pecador y dejarse de centrar en lo que verdaderamente es Cristo. Si nosotros vamos a misa, no vamos por el sacerdote, nosotros vamos por la palabra de Cristo. Y el sacerdote es simplemente representación de Cristo en el altar y ya. Pero nosotros no vamos, si el sacerdote es un pecador, o si el que está leyendo las escrituras es un pecador, o el que está escuchando la palabra de Dios es un pecador, ahí me viene. A mí lo único que me interesa es qué es lo que Cristo hoy me va a decir a mí. Pues la salvación va a depender es de mí. No depende si el otro peca, o el otro es pecador, o el otro también. A mí eso ni me va ni me viene. A mí lo único que me interesa es que Cristo me salva a mí y me condena a mí. Es lo único que ustedes deben lograr entender. Por eso lo que yo voy a leer en el día de hoy es palabra de Dios. Vamos a leerlas. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un resumen. Primera de Crónicas es un resumen. 15, 3, 4, 15, 16, 16 y 1, 2. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron el arca de Dios como mandó Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizasen a sus hermanos cantores para que entonasen cánticos de alegría acompañados de instrumentos musicales, salterios, cítaras y címbalos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Por estos días, leyendo esta escritura, estamos un poco compungidos, tristes, agobiados de lo que en estos momentos está sucediendo en Israel. Como ese grupo Hamas, que es un grupo fundamentalista y extremista, sencillamente deciden invadir a Israel desde la Franja de Gaza, preparan un ataque de más de 1,000 personas, 1,000 soldados, para matar a jóvenes, niños, bebés, ancianos, adultos, y mataron a un montón de personas y secuestraron a otra cantidad. Y uno se pregunta, ¿Dios qué pensará de todo esto? ¿Dios qué pensará de todo esto? Que han atacado al pueblo que es Israel, el pueblo elegido, los judíos. ¿Qué pensará Dios de todo esto? Se inicia una nueva guerra en esos pueblos, donde otros pueblos vecinos también, otros países vecinos también se van a sumar a lo mejor. Y es que este pueblo fundamentalista, que hoy presentábamos videos sobre eso, quieren es de la destrucción total de Israel, quieren acabar con todo. Por eso matan niños, por eso matan bebés, por eso matan mujeres, por eso hay una destrucción total. Y uno se pregunta, ¿y Dios qué piensa de todo esto? ¿Hasta qué grado Dios acepta esto
y hasta qué grado Dios castigará a los malvados. Es una cosa que nosotros como siervos de Dios nos preguntamos, pero la sabiduría humana es demasiado limitada a la sabiduría divina. Por eso en esos pueblos sencillamente nosotros vamos a ser de observadores, no nos vamos a meter, vamos a ver qué decisiones se toman en ese pueblo y Dios cómo actúa en base a esos pueblos. Hoy Crónicas nos hacen un resumen. ¿Cuál es el resumen? Que David va a trasladar el arca de la alianza a una tienda, va a trasladarla de un sitio a otro. Y entonces se arma allí lo que nosotros hacemos hoy día, una procesión. Y entonces cogen el arca de la alianza, la levantan en brazos, en hombros, y la van a trasladar de un sitio a otro. Y David sencillamente manda al llamar al sumo sacerdote de los levitas, que son los sacerdotes. Él dice: alísteme ahí el grupo de cantores, de cítaras, de címbalos y toda la cosa, porque vamos a danzar, porque Dios le va a trasladar de un sitio a otro. Es tan sagrado esto que estamos diciendo que hoy día nos da hasta miedo de lo que piensan los pobres protestantes cuando rechazan esto que es la Semana Santa. La Semana Santa, que salimos en procesión a andar por las calles con Dios, a andar con las calles con imágenes que son representativas de esos santos que estuvieron en este mundo para Dios y de todo lo que nosotros vemos. Y entonces uno dice, si en este tiempo vemos una procesión y que está animada por cítaras, címbalos y cantores y todo esto, hoy día es la misma situación. Sin embargo, voy a decir algo que no está contemplado aquí. Había una mujer allí que se burló de David, porque vio a David casi desnudo danzando delante del arca de la alianza. Aquí no está contemplado, seguramente que en cualquier momento lo veremos. Y esta mujer se burlaba porque ella creía que David se estaba pavauneando con las mujeres y no le estaba danzando a ningún dios. Y esta mujer termina sufriendo una enfermedad terrible. Creo que la enfermedad de ella es, no estoy seguro, pero primero se me ocurre que era estéril, no pudo tener hijos. A esta mujer no pudo tener hijos porque Dios le quitó el vientre de esa forma para que no pudiera tener hijos. Entonces esa mujer muere estéril. Esa es una de las consecuencias que hay cuando uno se burla de las cosas de Dios. Esto que está sucediendo allá entre ese grupo extremista Hamas contra Israel es una cosa que Dios también la debe estar viendo. Dios debe saber cómo actuar. Pero murieron, vamos a decir cuántas personas murieron. Creo que murieron alrededor de 800 personas en Israel y 560 en Palestina. Y sin embargo, si sumamos, no van ni 2.000 personas. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, habían guerras que morían hasta 5.000, 10.000 hombres, 30.000 hombres morían en la guerra. Y Dios estaba ahí en medio de esas guerras. ¿Qué pensará Dios de todo esto? Nos queda como un interrogante, pero seguimos atentos a los designios de Dios sobre su tierra, que es la tierra de Israel, donde está Jerusalén y donde está todo lo que la historia de nuestra salvación. Entonces, aquí vemos entonces cómo ese arca de la alianza es trasladada de un sitio a otro. Para nosotros, ¿cuál es el arca de la alianza? Para nosotros, en este Nuevo Testamento, el arca de la alianza que termina desapareciendo en aquel tiempo es la custodia con la hostia. El Santísimo, que nosotros le llamamos, es el arca de la alianza de hoy día. Por eso no se saca sino 1 o 2 veces al año. El arca es arca de la alianza, o el Santísimo para nosotros es cuando sale la custodia y da la vuelta por el pueblo. La custodia no se puede estar sacando a la calle. Solamente 1 o 2 veces la iglesia permite que sea sacada, el Santísimo.
Espero que logren entenderlo los buenos católicos que lo entendemos y los malos católicos que no lo entienden, para que entiendan que las cosas de Dios son muy sagradas, aunque nosotros con nuestra torpeza humana creemos que es algo simple. Voy a leer esto último. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Todo es tan sagrado, todo es tan delicado que nosotros no podemos obviar las cosas de Dios. Vamos a leer el Salmo 26, 1, 3, 4, 5. El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Una cosa que tengo que decir sobre este tema: los judíos que habitan en Israel son los judíos que todavía siguen creyendo no sé si es en Mahoma, no creen en Jesucristo. Estos judíos israelitas no creen en Jesucristo, creen en el Antiguo Testamento, siguen siguen con las leyes de Moisés. Y estos fundamentalistas de Hamas pertenecen a otra religión diferente al cristianismo. Ellos pertenecen al islámico, creo. A la religión islámica, creo que ellos pertenecen. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿y Dios, que es Cristo, dónde se pone? ¿Dónde está Cristo en ese momento? Vamos a leer San Lucas 11, 27, 28. Dichoso el vientre que te llevó. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantaba la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchachos, durante un largo tiempo para acá he venido hablando todos los días del mismo tema. Una cosa es decir, como dicen los protestantes, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y otra cosa muy diferente es, yo le creo a mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Y le cumple y le obedezco. Son dos cosas muy diferentes. Los protestantes se volvieron protestantes desde el año 1520 para acá. Y antes de 1520, todo el mundo era católico, a excepción del paganismo, de los que no creían en Dios. Pero el resto, desde hace 2000 años, año 33, hasta el día de hoy, hasta el año 1520, la única religión que existía era la Iglesia Católica. Y durante esos 1500 años siempre se predicó la doctrina de Jesucristo. Jesucristo se enseñó tal y como Cristo enseñó a los discípulos para que vinieran al mundo a enseñar, y por eso les dio esa orden: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes lo van a ir a transmitir al mundo, pero les van a enseñar a obedecer lo que yo les he mandado, no lo que a ustedes les dé la gana enseñar, sino que simplemente van a enseñar a cumplir lo que yo les he mandado. Y durante ese tiempo siempre ha sido así. Desde el año 1520 para acá comenzaron a aparecer doctrinas. Doctrinas que creían tener la verdad y que creían estar al lado de Dios
cuando no lo estaban. Y sencillamente comenzaron a enseñar doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Hoy, ¿cuántos de ustedes me estarán escuchando y son en estos momentos parte del protestantismo? Hacen parte de una iglesia, de una secta religiosa, llámese adventistas, llámese testigos de Jehová, llámese la luz del mundo, llámese pentecostales y unas miles y unas cuantas más que hay en Toro, en La Unión y en este norte del valle, unas muchas más. Cada loco, porque así los voy a llamar, medio se aprende la Biblia y ahí mismo se cree con derecho de abrir una iglesia, de abrir un garaje, colocar unos asientos blancos, colocar un altar y poner un aviso afuera de acuerdo a un nombre que le parezca bonito que esté figurando en la Biblia, y así pone su iglesia. Y creen que están trabajando en el nombre de Dios, cuando de cierta manera lo único que están haciendo es buscando cómo sostener su negocio con el diezmo. Y resulta de que para esas personas mal les va a ir, porque es algo terrible. Una cosa es creer uno en Dios y predicar la palabra de Dios, y otra cosa es querer predicar la palabra de Dios para sostener un negocio. Y esas cosas no se pueden hacer. Pues bien, estos hombres están haciendo eso. Están predicando la palabra de Dios, pero no saben las consecuencias de lo que les va a pasar. Ustedes leyeron, escucharon. Una mujer le dice: bendita sea la mujer que te parió y que te amamantó. Y Jesús sale y le dice: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la obedecen. Esto es una cosa muy seria, muchachos. Eso mismo le pasó cuando María fue con sus discípulos allá donde Jesús, y le avisaron a Jesús que estaba en media predicación: Jesús, afuera está tu mamá y tus hermanos que te andan buscando. Y él sale al encuentro de todos y les dice: ¿quién es mi mamá y quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es esto mismo, porque Dios se quiere asegurar en el contexto bíblico que todo mundo debe escuchar la palabra de Dios y que todo mundo debe obedecer la palabra de Dios, que de nada sirve hablar y escuchar la palabra de Dios y no obedecer sus mandatos. De nada sirve. Y ese es el problema de los hermanos separados, que creen escuchar la palabra de Dios, pero no la obedecen. Pero algunos dirán: pero ¿cómo que no la obedecen? Y están en estos dos punticos. Yo no les pongo y no dos, de muchos más. El primero: si Dios ordena que vaya y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, los protestantes dicen que no, que eso no lo van a obedecer, que porque aquí no hay hombres en la tierra que tengan autoridad para perdonar pecados. Entonces no cumplen la palabra de Dios, porque Dios fue tácito en eso. Vayan y a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y los rechazan, los hermanos separados rechazan a Jesucristo. Coman, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Beban, mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y los hermanos separados dicen: no, eso no lo voy a hacer, yo no lo creo. Rechazan la palabra de Dios, no la cumplen. Y por eso es que Jesucristo se asegura con este texto que hay que escuchar la palabra de Dios y cumplirla, obedecerla, porque el resto nada sirve. Y por eso me voy a este último texto que yo debería tener aquí el chancuquito copiado, porque yo siempre los estoy remitiendo. Y es que en una de esas palabras le dicen a él: no todo, Jesucristo les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la palabra de mi Padre. Y muchos me dirán: Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre. Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Entonces me baso en ese punto, en que no todo el que escucha la palabra de Dios va a ser salvo, sino en el que la cumple.
en el que la obedezca. Nosotros los malos católicos escuchamos la palabra de Dios. Si bien es cierto que cometemos pecados, para nosotros no es muy difícil ir a donde un sacerdote y pedir perdón por nuestros pecados. Y el Señor inmediatamente nos absuelve de todos nuestros pecados, porque cumplimos su palabra. Vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados. Y si nosotros vamos donde el sacerdote, el Señor, que es lleno de misericordia y perdón, nos perdona nuestros pecados porque le cumplimos. Él dio la orden, nosotros cumplimos. Coman, beban. Esto es mi carne, esta es mi sangre. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y nosotros vamos a la Eucaristía, comemos la Eucaristía porque Él nos garantiza que ahí está la vida eterna. No así los protestantes, no así. Y eso es lo que hoy Jesucristo nos está diciendo. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen y la cumplen. ¿Usted entiende esto, muchachos? Puede ser que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.